clase correspondiente al día de hoy y empezamos, mis alumnos. Muy bien. Para el día de hoy vamos a estudiar todo lo relacionado al denominado tercer militarismo, ¿verdad? Así que una cordial bienvenida. Empezamos la clase, profesor. Hoy día vamos a hablar del tercer militarismo. Tenemos en la primera imagen a Luis Miguel Sánchez Cerro. Esa foto es oficial, ¿ah? Claro, esa foto es oficial. ¿Qué pasa con Sánchez Cerro? Bueno, Sánchez Cerro, tú sabes que dio golpe de Estado a Leguía y comenzó el tercer militarismo. Pero a medida que veamos la clase, vas a ver todas las cosas que van a ocurrir. Otro personaje importante va a ser David Samanez Ocampo. Pero, profe, gobernó poquito tiempo. Claro, pero sí es importante que lo conozcamos, a David Samanez Ocampo. Y finalmente, tienes en esa parte, de la parte inferior, a Víctor Raúl Aye de la Torre. Víctor Raúl Aye. Por otro lado, tú sabes que Perú económicamente tuvo que salir de una situación complicada porque el mundo entero había experimentado la crisis del año 29. El control del Perú. Y, y bueno, Víctor Raúl Aye de la Torre regresa al Perú habiendo sido deportado en la época de Leguía, regresa en pleno tercer militarismo. Y Víctor Raúl va a ser candidato, ¿eh? Ahora te cuento, ahora te cuento. ¿Y qué me va a buscar sacar al Perú de ese problema económico? Ya con algunas medidas que ya hablaremos. Por otro lado, ¿qué hay de Benavides? ¿Qué hay de Benavides? Benavides había gobernado ya la primera vez en la República Aristocrática. ¿Tú te acuerdas? Benavides, aquel que le había golpe de estado a Billinghurst, ¿o no? Ahora Benavides va a gobernar por segunda vez. Y finalmente hay un señor llamado Luis Antonio Eguiguren que ahora lo va a conocer usted. ¿Ya? ¿Qué le parece? El día de hoy vamos a hablar tanto de Sánchez Cerro como de Benavides y otros personajes de nuestra historia. Comenzamos. Tercer militarismo. Pero antes, una preguntita por si acaso. A ver, el segundo militarismo y el primer militarismo. A ver, ¿cuándo fue el primer militarismo, profesor? Después de la Guerra de Independencia. ¿De acuerdo? Cuando concluye la Guerra de Independencia, primer militarismo. ¿Sí? Y cuando concluye la Guerra del Pacífico, segundo militarismo. ¿Estamos? El tercer militarismo es después del oncenio. Repito, el tercer militarismo es después del oncenio. Sigamos. Cuando Sánchez Cerro dio golpe de Estado a Leguía, Sánchez Cerro estableció una junta de gobierno. Claro, es una junta de gobierno. El gobierno de Sánchez Cerro, claro, era una dictadura militar. Una de las cosas que hizo fue eliminar muchas de las medidas que Leguía había aprobado en el oncenio. ¿Tú te acuerdas que Leguía había establecido la ley de conscripción vial? ¿Te acuerdas? Con esa ley de conscripción vial hizo que los obreros y campesinos hicieran carreteras, caminos. Yo te conté la semana pasada acerca de la ley de conscripción vial, ¿no? Como el que Leguía había establecido que todos los ciudadanos trabajen haciendo caminos, pero los que podían pagar su multa y exonerarse lo hacían. Bueno, ya. Sánchez Cerro elimina la ley de conscripción vial. Chao, listo. Pero Sánchez Cerro va a crear un tribunal de sanción
para juzgar a los leguistas. Ay, ay, ay. 11 años de gobierno, Leguía y todos sus amigos. 11 años de gobierno. Ahora pues, Leguía iba a tener que pasar una situación complicada. ¿Por qué, profesor? Porque, como te conté la semana pasada, Leguía fue a prisión. Leguía estaba en la cárcel, ¿sí o no? Pero ¿qué hay de todos sus ministros, funcionarios, congresistas, colaboradores, asesores, todos esos? Porque si Leguía gobernó 11 años, ¿tú te imaginas la cantidad de funcionarios, ministros que colaboraron con Leguía? A todos esos, Sánchez Cerro dijo que los iba a juzgar. Así que los llamados leguistas serían perseguidos y juzgados. Profe, pero Sánchez Cerro, un dictador, profe, es un militar. Bueno, en ese momento tenía el poder y él tomó esas acciones. Pero Sánchez Cerro aspiraba a ser elegido. Sánchez Cerro quería que lo elijan para quedarse un periodo completo, pues. Porque siendo una junta de gobierno o una junta militar, podía ser relevado del ejército, pues. Si el ejército quería, lo pasaba a retiro y chao Sánchez Cerro. ¿Entiendes? Entonces lo que quería Sánchez Cerro era ser elegido. ¿Entiendes? Ya está, ya. Uy, uy, uy. Ahora, pero, ahora. Sánchez Cerro le va a entregar el poder a David Samanez Ocampo y para ese momento se va a crear el Jurado Nacional de Elecciones. Ese señor es David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo convoca elecciones, ¿de acuerdo? Él convoca elecciones. Mientras tanto, va a llegar una misión económica llamada Kemerer. La misión económica Kemerer va a recomendar una reforma bancaria y monetaria del país. Va a recomendar que el Banco de Reserva ahora sea llamado Banco Central de Reserva. ¿Estamos de acuerdo? El Banco de Reserva ahora sería llamado Banco Central de Reserva. También recomienda, acá tenemos al señor Kemerer, él es Kemerer, ¿ya? Recomienda crear una superintendencia de banca. ¿Por qué es importante esto, profesor? Mira, el señor Kemerer vio que la economía peruana, claro, había quedado muy debilitada a raíz de la crisis del 29, pues. Y eso es algo que pasó en todo el mundo, profe, porque el año 29, con la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York, el llamado crack, el Perú se vio afectado porque el Perú era un país dependiente de Estados Unidos, profesor, ¿correcto? Además, no debemos perder de vista que acá en el Perú los efectos de la crisis se había sentido con la quiebra de algunos bancos, como el Banco de Londres, había quebrado. El retiro de capitales, las pocas exportaciones, las pocas inversiones afectó al Perú. Entonces, ¿qué hacer, pues? Por eso vino la misión Kemerer para tratar de dar algunas sugerencias para tratar de sanear la economía peruana. Pero hablemos de las elecciones del año 31, ¿ya? En 1931, Sánchez Cerro se presenta a elecciones con la Unión Revolucionaria. Así le llamó a su partido. Pero déjame contarte algo. Para la década del 30, en el mundo, hablo en el mundo, en Europa sobre todo, ya había surgido el fascismo italiano y el nazismo, ¿sí o no? El fascismo italiano de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler. Cuentan que en el mundo estaba, digamos que era en el momento, muchos gobiernos así autoritarios, fuertes, eran de corte fascista. Esas características, ¿no? Fascistas, militarizados.
Y Sánchez Cerro era un militar. ¿Te das cuenta? Algunos consideran que la Unión Revolucionaria de alguna forma tenía ciertos rasgos fascistas. De Sánchez Cerro era un militar, ¿me entiendes? Pero Sánchez Cerro habría de competir con Víctor Raúl Aye Latorre de Lapra. Cuidado que es proceso de elecciones. Sánchez Cerro competiría con Víctor Raúl. ¿Usted se imagina cómo habrá sido esa campaña? Porque en esa época se estilaba los llamados meetings en las plazas, llenaban las plazas, ¿no? Ahora no vemos eso por la pandemia, pues. Por esto de la pandemia se tiene que evitar que la gente se aglomere, se congregue. Por eso es que tú no ves ahora ningún candidato haciendo un meeting en una plaza, porque iría contra los protocolos, contra las normas de bioseguridad, ¿me entiendes? Pero en esa época tú veías al candidato en una plaza dando su discurso y tú también te dabas cuenta cuánta acogida tenía ese candidato cuando tú veías que la plaza estaba pero repleta, pues la plaza llenecita, ¿sí o no? Entonces cuando un candidato en esa época iba a las diferentes ciudades del Perú, tú veías su poder de convocatoria. Claro que siempre tiene su gente, ¿no? Pero eh, Sánchez Cerro no era un orador, tampoco era un político, era un militar. Pero un militar que decía, yo lo saqué a Leguía, se jactaba, decía, yo saqué a ese corrupto, ¿entiendes? Y Sánchez Cerro decía, el trapecio amazónico es del Perú, ¿cómo es posible que le hayan entregado el trapecio amazónico? Sánchez Cerro daba a entender que hasta iba a recuperar estos territorios. O sea, Sánchez Cerro, ¿a qué apelaba? A la fuerza. Él decía, señores, yo mandé a ese corrupto de Leguía a la cárcel y a todos sus colaboradores. ¿Eh? La gente, sí, claro, Sánchez Cerro. Y también decía, ¿no? Esos territorios que se entregaron a Onceño, vamos a ver ese asunto, eso no se puede quedar así. El Perú tiene que tener sus territorios. Entonces, la gente decía, caramba, Sánchez Cerro, ¿eh? También tenía su gente. Pero distinto era el caso de Víctor Raúl. Porque ahora quiero que te imagines tú, en esa época, Víctor Raúl llenaba las plazas en Trujillo, en Lima. Pero como son trujillanos, ¿no? Los apristas, de hecho, pues las plazas de Trujillo repletaban, ¿sí o no? Víctor Raúl puso de moda un estilo aprista de saludar con un pañuelo blanco. Discursaba y de repente sacaba su pañuelo blanco y agitaba el pañuelo blanco y todos los apristas le contestaban también agitando el pañuelo blanco, gritando Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl. Víctor Raúl hablaba acerca de ideas interesantes respecto a la Revolución Francesa. Hablaba de fraternidad, de igualdad, libertad, de justicia. Ideas, de alguna forma, muy promovidas en la Revolución Francesa. Víctor Raúl de la Torre había escrito una obra, El antiimperialismo y el APRA, donde hablaba de la nacionalización de tierras industrias, de la internacionalización del Canal de Panamá, de la solidaridad con todos los pueblos, y entonces la gente pues le daba su respaldo también a Víctor Raúl de la Torre. ¿Eh? Yo quiero aclarar que también tenía su gente, profe. Claro, Víctor Raúl de la Torre también emocionaba a las multitudes, profe. Sí, pero ahora pues, llegó el momento de la elección. Ahora sí, elecciones. La gente va a votar resultados oficiales. Y es proclamado ganador Sánchez Cerro. ¿Qué cosa? Sí, señores. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador a Sánchez Cerro y los apristas no lo podían creer.
Los apristas decían, no, 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 acá ha habido algo malo, ¿eh? Fraude, fraude. Los apristas protestaron. Los apristas dijeron, no, señor, esto no es una elección, que debe tratarse de un fraude. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo Víctor Raúl va a perder? Amigos, para la polémica, porque los resultados oficiales dijeron que ganó Sánchez Cerro. Digo resultados oficiales. Profe, pero no sé, creo que pasó algo ahí, profe. Sí, campeón, pero ¿cómo lo pruebas? Ahí está el detalle. ¿Me entiende o no? Pero, profe, los apristas no protestaron por las puras. Los apristas salieron a gritar fraude, fraude, porque de hecho, mire lo que había pasado, profe. En digo, acto simbólico, el acta hizo que Víctor Raúl juramente. Digo, fue un acto simbólico. En ese acto simbólico, Víctor Raúl juramentó como presidente. Algunos le llamaron el presidente moral del Perú, ¿ya? El presidente moral del Perú juramentó Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero en la práctica, ¿quién era el presidente? Sánchez Cerro, profe. Sí. Entonces, Sánchez Cerro va a juramentar al cargo. Aunque el APRA denunció fraude, Sánchez Cerro va a ser proclamado ganador. Y Sánchez Cerro asume el gobierno del Perú. Ahí lo puedes ver, a Sánchez Cerro asumiendo el mando, ¿no? Asumiendo el mando. Y una de las cosas que va a hacer Sánchez Cerro, es que Sánchez Cerro va a aprobar una ley para perseguir a sus opositores, ya sean leguistas, apristas, socialistas, anarquistas, intelectuales, universitarios. Todo aquel que se oponga a Sánchez Cerro iba a perseguirlos con la ley de emergencia. Qué complicado, profe, sí. La ley de emergencia se va a aplicar contra los opositores políticos. Pero Sánchez Cerro va a ser, bueno, van a atentar contra su vida en varias oportunidades. Eso más o menos que nos dice que debido a que su característica de Sánchez Cerro era pues autoritario, dominante, ¿no? Había gente que estaba en oposición. Hubo un atentado contra él, pero no prosperó en la iglesia de Miraflores. Los apristas van a empezar perseguidos y Víctor Raúl también irá a prisión. Un tiempo estará en prisión. Se van a sublevar a los marineros del Callao también. Pero Sánchez Cerro ordenó cerrar San Marcos. ¿Qué cosa? Así como lo escucha usted. Luis Miguel Sánchez Cerro ordena que la Universidad de San Marcos sea cerrada o clausurada. ¿Pero por qué, profe? Bueno, según Sánchez Cerro, es la opinión de él, en la universidad los jóvenes, en vez de estar estudiando, están dedicándose a la política. En vez de estar investigando, solo se dedican a la política, dijo Sánchez Cerro. La universidad está llena de apristas, de socialistas, anarquistas, ¿eh? Incluso hay gente de Leguía ahí. Mira. Así que Sánchez Cerro dijo, cierren San Marcos. Eso es real, ¿eh? Sin embargo, los apristas no se quedaron tranquilos. Los apristas se van a sublevar. ¿Dónde? En la ciudad de Trujillo. ¿Ya? En la ciudad de Trujillo, los apristas se van a sublevar. Van a tomar un cuartel conocido como el cuartel O'Donovan. ¿Ya? El cuartel O'Donovan en la ciudad de Trujillo. Se dice que en esa rebelión va a estar Agustín Haya de la Torre, su hermano de
Raúl. Y también va a estar el señor Manuel Barreto, a quien le decían Búfalo, ¿sí? Manuel Barreto, también conocido como el Búfalo Barreto. Sánchez Cerro ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir, pero eso sí, primero le dijo a los apristas que se rindan, desde un ultimátum. Los apristas habían tomado la ciudad prácticamente, ¿eh? Los apristas tenían el control de Trujillo. Sánchez Cerro les dio un ultimátum, le dijo que si no se entregaban, iba a mandar al ejército y la fuerza aérea, que iban a actuar con todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían los apristas? Sánchez Cerro les advirtió que iba a actuar sin misericordia. ¿Qué piensa usted? Al final, Sánchez Cerro ordenó que el ejército y la fuerza aérea intervengan. Así que ingresaron a la zona de Trujillo y los apristas prácticamente fueron masacrados. Sí, ¿no? Claro. Para los apristas, en su historia, pues ellos lo ven, los apristas van a recordar este hecho, o sea, para la historia aprista, como sus mártires, ¿no? Así lo ven, aquellos que se sacrificaron. Según los historiadores, esta zona de Trujillo tiene una zona llamada Chanchán, una zona de ruinas, ¿verdad? No sé si usted escuchó hablar de la ruina de Chanchán. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, los apristas fueron masacrados el año de la barbarie. El Perú quedó consternado. Más de uno quedó pues perplejo, ¿no? Por lo que había pasado. Pero Sánchez Cerro quería asegurarse de que el APRA no llegue al poder. Sánchez Cerro estaba gobernando, pero no había reelección. Profe, pero Leguía estableció, no, Leguía hizo enmiendas constitucionales. ¿Estamos? Pero Sánchez Cerro decide eliminar la reelección. Cambia la constitución y elimina la reelección. Por lo tanto, Sánchez Cerro logra que el Congreso apruebe una nueva constitución en la que establece el periodo presidencial en 6 años, pero se prohíbe la reelección. Un detalle, Sánchez Cerro hace que el periodo presidencial se extienda a 6. Actualmente 5, ¿sí o no? Actualmente 5 años, pero Sánchez Cerro lo extiende a 6 años. Pero eso sí, prohíbe la reelección. Uno de los detalles más interesantes es que Sánchez Cerro permite el voto femenino para elecciones municipales. ¿Qué cosa? Es que antes las mujeres no votaban en elecciones. A partir de Sánchez Cerro, ya las mujeres pueden votar. Pero, espérese, profesor, espérese. En elecciones municipales, bueno, eso es cierto. Pero era un avance. ¿Por qué, profesor? Porque antes las mujeres no tenían el derecho al voto. Entonces, algunos se preguntan por qué hizo esto Sánchez Cerro. ¿Acaso Sánchez Cerro era un demócrata? Pero, profe, Sánchez Cerro hizo algunos cambios importantes con respecto a la Constitución, pero también Sánchez Cerro incluyó algunas cosas que, por ejemplo, vamos a mencionarles, ¿ya?
Mire, por ejemplo, acá dice la ley. Les voy a leer directamente la ley. Dice, la inscripción y el voto son obligatorios para los varones hasta la edad de 60 años y facultativos para los mayores de esa edad. A las mujeres. B, a los menores de 21 años, analfabetos. Pero, sobre todo dice, ¿no? Gozan de derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Y en las elecciones municipales, las mujeres peruanas, mayores de edad, las casadas y las que lo hayan estado, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a la mayoría de edad. Artículo 86. Entonces, en el artículo 86, para ser exacto, se aprueba el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales. ¿Se da cuenta usted? Pero Sánchez Cerro tenía algo en mente. Quería asegurarse de que el APRA no llegue al poder. Como dice ahí, el Estado no reconoce la existencia legal de partidos políticos o organización internacional. Y aunque el APRA había sido duramente golpeado, eso no significa que el APRA dejó de hacer sus actividades, ¿no? Dice el artículo 53 de esta Constitución, artículo 53, el Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Lo que pertenece a ellos no puede desempeñar ninguna función política. ¿Qué les parece? Esta Constitución en realidad fue hecha contra el APRA, porque dice claramente, el Estado no reconoce la existencia legal de partido político de organización internacional. Ya, pues el APRA, ¿dónde se había fundado? El APRA no se había fundado en México. Era evidente que lo que Sánchez Cerro quería es que los apristas no lleguen al poder, porque, como es lógico, temía que lo juzguen, pues. Después de lo que había pasado en esa masacre de apristas en Trujillo, Sánchez Cerro tenía en su conciencia el hecho de que en el futuro otro presidente lo podía juzgar. Y si era aprista, olvídate. Por eso que con esta ley se estaba asegurando que el APRA no pueda postular. ¿Estamos de acuerdo? Un detalle importante, se lo leo directamente de la Constitución, dice, artículo 232. Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la religión católica, apostólica y romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Cuidado con esto. Sánchez Cerro es el primer presidente, tal como estamos leyendo, que en su constitución dice que aunque reconoce a la Iglesia Católica, dice claramente el artículo 232, las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. O sea, Sánchez Cerro permite la libertad de culto, según esta constitución. ¿Está bien? Sin embargo, todo iba bien hasta que va a ocurrir un conflicto con Colombia, ¿ya? Sí, ocurre un conflicto con Colombia. ¿Por qué se da ese conflicto, profe? Un grupo de loretanos, un grupo de loretanos va a ingresar a la zona de Leticia, ¿no? Toda esa zona del trapecio amazónico. ¿Ves esa fotografía? Ya. Sí, porque un grupo de loretanos decía, ese territorio es nuestro, tenemos que recuperarlo. Y más que Sánchez Cerro en campaña había dicho que iba a apoyar que se recupere ese territorio, ¿entiende? Así que un grupo de loretanos se ha metido al territorio colombiano, los colombianos actúan, va a haber un enfrentamiento, combate en Huepi, sí, las tropas peruanas fueron derrotadas, pero Sánchez Cerro convoca de inmediato la guarnición de Lima. Ahora sí, Sánchez Cerro convoca a la guarnición de Lima que debe reunirse en el hipódromo Santa Beatriz.
hoy día el campo de Marte. Ahí los convoca Sánchez Cerro. Sánchez Cerro está decidido, profe. Sí, sí, prácticamente se iba a desarrollar la guerra, profe. Ya había habido un enfrentamiento, pero ahora Sánchez Cerro ordenó que se preparen las tropas porque algo iba a ocurrir, profe. No, de repente, mientras Sánchez Cerro pasaba revista, eso, Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas. Ahí estaba Sánchez Cerro, de repente no. Un jovencito salió entre las multitudes. Bueno, ese es un dibujo. Un jovencito salió entre las multitudes, burlando la seguridad del presidente, se acercó hasta el auto de Sánchez Cerro y efectuó sus disparos. Disparó contra el presidente Sánchez Cerro. Algunos comentan que fueron 3 disparos, 1 a la espalda y 2 al pecho. Sánchez Cerro murió. Este jovencito se llamaba Abelardo Mendoza Leiva, ¿ya? Las fuerzas del orden también dispararon contra el joven. O sea, el joven muere ahí. Claro, o sea, él mató a Sánchez Cerro, pero luego la seguridad del presidente también disparó contra él y el joven murió. Pero no había forma. El presidente Sánchez Cerro estaba muerto. Ya. Lo que generó muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Este jovencito era parte de una conspiración? Esa es una pregunta. ¿O actuó por su cuenta? Y si fue una conspiración, ¿quiénes conspiraron contra el presidente? Que quede claro que estoy preguntando. ¿Habrá sido el APRA parte de esta conspiración? ¿Planificó el APRA el asesinato del presidente Sánchez Cerro? Es pregunta, no afirmación. Ya te imaginas los periódicos de la época, ¿no? Los periódicos, los diarios, información. Uy, tenían para vender. La información circulaba. Y sí, señores, salió una información de que este jovencito llamado Abelardo Mendoza Leiva tenía militancia aprista. Uy, uy, uy. Ahora pues, si este jovencito tenía militancia aprista, ahora, ¿qué iba a decir el APRA? El APRA negó totalmente. El APRA dijo un momento, nosotros como partido no tenemos nada que ver. O sea, como organización el APRA no ha tenido ninguna participación. Que si este jovencito actuó por su cuenta, a título personal, bueno, esa fue su decisión. Pero esto no es algo que el APRA haya planificado o participado. ¿Me entiende? Pero queda para la polémica, profe. Sí, 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 porque en esa época todo el mundo, ¿qué decía? Vamos al punto. En ese momento, ¿qué decía todo el Perú? Algunos decían, uy, ay, ay, el APRA se cobró su revancha, ¿no? Así como Sánchez Cerro mató a Pristas, o bueno, él como presidente dio la orden de que entre las Fuerzas Armadas a Trujillo, ahora, ¿no? Pero yo debo dejar claro algo. El APRA como organización negó, dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Ese joven ha actuado por su cuenta, a título personal. Pero hoy día hay algunas curiosidades que me agradaría comentarles. El auto del expresidente Sánchez Cerro aún se conserva en los museos. Claro. Los autos de algunos expresidentes se exhiben y el auto de Sánchez Cerro es uno de los más conocidos. Ese auto, dicen algunos investigadores, tiene impactos de bala en varias partes, al lado derecho, al lado izquierdo, delante y atrás. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese auto tiene varios impactos de bala en diferentes lados o costados? O sea, esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
¿Entiende? Si el jovencito solo hizo 3 disparos y los 3 disparos fueron directos al presidente Sánchez Cerro, ¿cómo se explica que el auto tenga varios impactos de bala? Profe, ¿pues usted no dice que los militares corrieron a dispararle a este joven? Sí, pero al joven, no al auto. En el auto estaban tratando de reanimar al presidente, estaban tratando de darle los primeros auxilios, pero ya pues Sánchez Cerro falleció. Entonces, eso genera preguntas. Lo que podría ser, otra vez, en forma de pregunta, ¿será que hubo otros implicados? ¿Será que de repente hubo francotiradores disparando mientras ocurría esto? ¿Qué le parece? Ahí está. Lo dejamos a los expertos forenses y expertos en criminalística, ¿no? Muy bien, amigos. Hemos visto entonces Sánchez Cerro murió. En ese momento Colombia le dijo al Perú que expresaba sus condolencias, entendía que el país iba a estar de duelo y Colombia dijo, mira Perú, la verdad, nosotros no queremos la guerra, queremos llegar a una solución pacífica, ojalá podamos conversar a través de la diplomacia y evitarnos esta guerra. Así que el siguiente presidente a quien el Congreso le encargó fue a Benavides. ¿De acuerdo? Acá. Listo. Benavides es el presidente que va a asumir el gobierno. Su eslogan, orden, paz y trabajo. Orden, paz y trabajo. Se dice que Benavides va a aplicar una política de paz y concordia. Ahí lo tienes a Benavides. Vuelvo a repetir, se dice que va a aplicar una política de paz y concordia. También va a aprobar una ley de amnistía general para los opositores políticos. Esto sí te voy a contar con un poquito más de detenimiento. Mira, campeón, durante el gobierno de Sánchez Cerro, o sea, pleno tercer militarismo, se había encerrado a muchos opositores, sobre todo leguistas, apristas, socialistas, comunistas, anarquistas, intelectuales, estudiantes samarquinos también a la reja. No puede ser, profesor. ¿En serio? Sánchez Cerro con su ley de emergencia, Sánchez Cerro había encerrado a muchos. Entonces cuenta la historia que Benavides convocó a los diferentes dirigentes o líderes de estos grupos políticos. Y Benavides le dijo, miren señores, yo quiero gobernar tranquilo. Quiero que mi gobierno sea un gobierno de orden, paz y trabajo. No quiero problemas con nadie. Ya, yo no quiero estar peleado con el APRA ni con los socialistas. No quiero problemas con nadie. Quiero que me dejen gobernar. Y Benavides les dice, yo les voy a liberar a sus presos con una condición. Déjenme gobernar tranquilo. Quiero tener un gobierno de paz. Y cuentan que los dirigentes de diferentes grupos políticos le dijeron, está bien, señor Benavides, aceptamos. Y por lo tanto, con la ley de amnistía general, libertad para todos aquellos opositores políticos. ¿Ah? Pero ahora era necesario cerrar, en términos diplomáticos, el asunto con Colombia. A ver, vamos a recordar. El gobierno de Leguía había entregado el trapecio amazónico, gobierno de Leguía. En el gobierno de Sánchez Cerro tuvimos un conflicto con Colombia, que si bien es cierto hubo un enfrentamiento armado en Huepi, pero luego vamos a decir que se desarrolló la guerra, ¿no? Porque en el instante que ya en el hipódromo Santa Beatriz se estaba pasando revista a las tropas que iban a ir a pelear, en ese momento lo matan a Sánchez Cerro. Por lo tanto, no podemos decir propiamente que la guerra se desarrolló, pero sí fue un conflicto, por supuesto.
¿Qué hace Benavides? Conversa con estos señores y le dice, mire, nosotros vamos a firmar un documento donde reconocemos que el Tratado Salomón Lozano está vigente. O sea, lo ratificamos. Entonces, con el protocolo peruano-colombiano se ratifica el Tratado Salomón Lozano. Ahí está. ¿Quién? Benavides. Benavides. Él será el encargado. No. Benavides, el presidente, le dice a los colombianos que no va a haber guerra, ahí nomás queda todo. Pero al ratificar el Tratado Salomón Lozano, prácticamente el Perú les estaba dando el trapecio amazónico para siempre. O sea, Perú estaba renunciando para siempre. Porque ahora Colombia tenía, uno, el Tratado Salomón Lozano, y dos, el protocolo peruano-colombiano, que era una ratificación. Y así que, a partir de ahí, señores, nos olvidamos del llamado trapecio amazónico. El año 36 debía haber elecciones. Benavides tenía que irse. No, lo correcto era que Benavides se vaya. ¿Por qué, profe? Porque él solo entró para reemplazar a Sánchez Cerro, que había sido asesinado. Entonces su mandato de Sánchez Cerro acababa el año 36. Benavides se tenía que ir a su casa. Pero Benavides va a contar con el respaldo del Congreso. Pero en un momentito, señor, tiene que haber elecciones. Uy, uy. Así que las elecciones se habrían de realizar y un candidato era el favorito o tenía, digamos, aceptación, ¿no? Era el señor Luis Antonio Eguiguren. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Luis Antonio Eguiguren era el candidato que en ese momento, pues, más de uno decía, él puede ganar, ¿no? Claro, él podía ganar. Pero recordemos, ¿podría el APRA presentar candidato? Otra vez pregunto. ¿Podía el APRA presentar candidato? No, profesor, porque los partidos internacionales estaban prohibidos. Por lo tanto, el APRA no podía presentar candidato. ¿Podía presentar candidato al Partido Socialista? Tampoco, profesor, porque Sánchez Cerro, por su constitución, decía que los partidos internacionales, pero el Partido Socialista del Perú era internacional, se decía que tenía influencia de la Unión Soviética y bueno. La cosa es que si iba a haber elecciones, no iba a participar el APRA, pues. A eso quiero llegar. Entonces, Luis Antonio Eguiguren era un profesor universitario en San Marcos. Él era conocido más en el campo académico como profesor universitario que en lo político. Un político no era, pero en el campo universitario sí lo conocían, ¿eh? Cuando yo ingresé a la Universidad de San Marcos hace años, pues, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros días que me paseaba por la Facultad de Letras, ¿ya? Yo veía, pues, ahí en la Facultad de Letras, placas recordatorias de promociones. Y muchas de esas placas decían Luis Antonio Eguiguren. ¿Por qué hay varias placas recordatorias en San Marcos que dicen Luis Antonio Eguiguren? Ah, profe, porque él fue un profesor muy respetado y querido en San Marcos. Ah, ya. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Elecciones, señores. Y ganó Luis Antonio Eguiguren. Pero de repente, el Jurado Nacional de Elecciones declaró anular las elecciones. ¿Pero por qué? Porque dijeron, los apristas han votado por ese señor. Otros se atrevieron a decir, ese es el candidato del APRA. Pero si el APRA no podía postular. No, pero aunque el APRA no ha postulado directamente, lo ha usado ese señor. La verdad no era así. No era así. Luis Antonio Eguiguren no era aprista. Pero, profe, lo que pasa es que
tanto el Congreso como los militares querían que Benavides continúe en el poder. Esa es la verdad. Ellos querían un gobierno fuerte o militar porque decían que cómo contienen al APRA o cómo contienen a los socialistas. Entonces el Congreso prefería que siga Benavides, prefería un gobierno fuerte, un gobierno militar. Pero la verdad, ya profesor, ¿pero qué significa entonces? Significa que buscaron un pretexto, acusaron al señor Eguiguren de ganar con votos apristas, le anularon las elecciones y Benavides quedó en el poder 3 años más. Benavides quedó hasta el año 39. El año 36 se va a aprobar el Código Civil del año 36 y se va a remodelar Palacio de Justicia, ¿ya? Claro, Palacio de Gobierno también se remodeló, ¿eh? También se remodeló, claro que sí. Ahora, le voy a comentar algo que estaba leyendo en el diario El Comercio. Bueno, yo tengo una colección que titula El siglo XX, el comercio, ¿ya? Es una colección bien bonita, son 10 tomos, de verdad es una colección bien bonita, que me gusta a mí repasar cuando veo hechos del siglo XX. ¿Sabían ustedes que el año 36 hubo unas Olimpiadas en Berlín? Pero en la época ya, pues, profe, de la época del nazismo ya, ¿no? La época de Hitler, profe, sí, en la época del nazismo. Se va a dar la llamada los Juegos Olímpicos de Berlín. En esos Juegos Olímpicos hubo la participación de uno de los atletas más famosos de la historia, Jesse Owens, por Estados Unidos. Definitivamente Jesse Owens queda en la memoria de la historia porque Jesse Owens consigue medallas de oro en disciplinas que los alemanes decían que ellos eran mejores. Pero la historia cuenta que Jesse Owens, un hombre muy humilde, fue la estrella de los Juegos Olímpicos del año 36. Y profesor, disculpe, en esas Olimpiadas cuentan que Jesse Owens ganó eh, medalla de oro en 100 metros, medalla de oro en 200 metros, en los relevos por 400, 100 metros, o 4%, ¿no? Relevos, y en salto de longitud. Imagínate, Jesse Owens ganó 4 medallas de oro, fue sorprendente, profe, claro. Y entonces algunos se preguntan y dicen, pues profesor, entonces eso que comentan de que los alemanes eran una raza superior, que... Bueno, ese es el pensamiento de esa época del mundo del nazismo, el fascismo, ¿no? Nazismo y fascismo. Pero en las Olimpiadas, ¿qué ocurrió? Que en las Olimpiadas, Jesse Owens, que era una persona de raza negra, consiguió estas grandes, grandes victorias. ¿Qué le parece? En el caso del Perú, les quería comentar, Perú estuvo presente en las Olimpiadas. Claro, ¿qué? Y aunque tú no lo creas, en esas Olimpiadas el Perú también tuvo una destacada participación. Claro, Perú estuvo con un equipo olímpico de fútbol con el señor Lolo Fernández. En Alianza hay un jugador también que lo conocen, le decían el Manguera Villanueva. Perú se fue con un equipo notable. ¿Y qué crees? Perú estaba avanzando en las Olimpiadas. Perú hacía sus goles. Perú le ganó a Finlandia. Perú le ganó a Austria. Pero en pleno partido, cuando estaban jugando en pleno partido, ¿qué crees? Cuando el partido se estaba desarrollando,
Se dice que alguien invadió la cancha, empezó una pelea, una trifulca. No puede ser, profe. Sí. Mira, dice acá, la delegación peruana presidida por Claudio Martínez partió el 13 de junio del 36. Los peruanos llegaron a Berlín el 8 de julio. El lema era, el lema de la, dice de la cita mundial era, yo llamo a la juventud del mundo. El 1 de agosto del año 36 Hitler inauguró los Juegos Olímpicos. El equipo peruano era extraordinario, estaba conformado por Lolo Fernández, Alejandro Villanueva, Guillermo Pardo, Arturo Fernández, Eulogio García, Adelfo Magallanes, Juan Mago Valdivieso, Jorge Alcalde, Víctor Lavalle, José Morales, Miguel Pacheco, Pedro Ibáñez, Teodoro Alcalde, Segundo Tina, Castillo, Raúl Chapel, Oreste Jordán, Enrique Landa, Arturo Pacheco, Carlos Portal, Víctor Marchena, Carlos Torbay y Andrés Álvarez. Dice la lectura exactamente, página 102 de este tomo. Dice, el 6 de agosto, Perú debutó enfrentando a Finlandia con un triunfo de 7-3, 5 goles de Loro y 2 de Villanueva. En Lima, muchos aficionados reunidos frente a los autoparlantes colocados en las puertas del comercio saltaron del triunfo. Pero luego dice, tras días después, el Perú jugó con Austria, y no obstante la actitud del árbitro que había sancionado un penal contra nuestra selección y anulado 3 goles de ella, ganó por 4-2. El triunfo peruano dejó ácidos resquemores entre el público alemán y sus dirigentes, así que las autoridades, escudándose tras un pretexto del tamaño campo de juego, declararon anulado el partido y ordenaron que los disputantes se volvieran a medir en otro estadio. ¿Qué te parece? Entonces, el gobierno dispuso el retiro de todo el equipo olímpico. Así como lo escuchas, el gobierno de Benavides dispuso el retiro de todo el equipo olímpico, ¿no? La delegación llegó al Callao el 17 de septiembre. Su recibimiento fue apoteósico. Los jugadores fueron cargados en hombros y llevados así hasta el Estadio Nacional, donde la multitud derrumbó las puertas para ingresar y rendir un merecido homenaje a sus ídolos, ¿no? Claro, lo que pasa es que este equipo había conseguido unas victorias y al final no les quisieron reconocer el triunfo, ¿no? Les quisieron anular estos triunfos y entonces el gobierno del Perú dijo, ¿sabe qué? La delegación se retira, ¿no? Es en la época de Lolo Fernández, el señor Villanueva y otros. ¿Qué le pareció? Un dato curioso nomás, un dato curioso. También en este gobierno se va a iniciar la construcción de la carretera panamericana, se va a establecer el seguro social del obrero, ¿ya? El seguro social del obrero. Y esa es una obra importante. ¿Qué le parece? Ahí está, ¿no? Entonces se construye la carretera panamericana, se establece el seguro social obrero. El hospital obrero se va a construir, no sé si usted escuchó hablar de Guillermo Almenara, ¿le suena, le es conocido por la avenida Grau? ¿Alguna vez ha ido? De repente algunos han visitado un familiar en el hospital Guillermo Almenara. Claro que actualmente dice de salud, ¿no? Pero está en la avenida Grau, frente a San Fernando. Frente a San Fernando, ahí está el hospital, sino que hoy día tú lo conoces como de salud, pero su nombre es Guillermo Almenara. Así como lo escuchas, ¿no? Muy bien. Por otra parte, no perdamos de vista que cuando gobernaba Benavides, en el mundo ya estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. El dato anecdótico con el señor Benavides es que con su primer gobierno de Benavides comenzó la Primera Guerra Mundial. Y en su segundo gobierno también hubo una guerra.
curiosidades, ¿no? O sea, una pregunta de cultura general clásica es, ¿quién era el presidente del Perú cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? Benavides, pero curiosamente también cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces hemos visto esto. Ahora llegó el momento de practicar, ¿no? Es el momento de practicar. A ver, vamos. Listo. Pregunta uno. Por favor, como ya sabe, siempre mande usted sus respuestas. Mande sus respuestas. Vamos, vamos, vamos. Claro, el chat. Mande su respuesta al chat. Pregunta uno. A ver, a ver, a ver. Vamos a resolver, a resolver. Listo. Pregunta uno. Ahora sí, ya está, ya marcado, ¿sí o no? Luego de derrocar al presidente Leguía, gobernó el Perú mediante la Junta Militar. Sánchez Cerro, profe. Muy bien la sé. Luis Miguel Sánchez Cerro. Listo. Pregunta 2. Para poder presentarse elecciones, Luis Miguel Sánchez Cerro entregó el poder a... Vamos, vamos, vamos. Y la respuesta correcta, le entregó el poder a David Samanez Ocampo. La B de bueno. Vamos a la 3, a la 3. Señale cuál de los siguientes hechos corresponde al gobierno de Sánchez Cerro. Habla, habla. Tú sabes, tú sabes. A. Problema de Leticia con Colombia. Creación del Indio. Celebración centenario. Dentro del partido aprista. No, pues, profe. Hubo problemas con lo de Leticia, con Colombia, profe. La A. Claro, pues. Conflicto con Colombia, ¿sí o no? Letra A de abogado. Letra A de abogado. Vamos a la 4. Sobre el gobierno de Sánchez Cerro indica las posiciones correctas. A ver. El obrero, seguro el obrero, eso no es Sánchez Cerro. Seguro el obrero es Benavides. O sea que la uno no va. Sí clausuró San Marcos, ya. Ley de emergencia, sí. Y reunión aprista Trujillo, sí. O sea, solamente la uno no corresponde, pero después 2, 3, 4. La D, doctor. ¿Sí o no? La D, doctor. 2, 3, 4. Ya, 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 ya. 5. Vamos, hijo, vamos, vamos. Resuelve, resuelve. A resolver. Vamos, vamos. La 5, la 5. ¿Cómo vas la 5? ¿Ya está? Listo, listo. Y la pregunta 5 dice, sobre el tercer militarismo indica conclusiones correctas. Inicia con el gobierno constitucional de Sánchez Cerro. Pero, ¿hubo gobierno constitucional al principio? Fue una junta militar, ¿no? Yo creo que es el que todavía analizarlo. Después los años sí. La 2 correcto, ¿eh? Ya. Del 3 del 29 también. Sin miedo a reacción también. La uno, ¿por qué está mal? Porque no comienza con un gobierno constitucional. Comienza con la junta militar y luego después hay elecciones. Por lo tanto, la uno está mal. La 2 sí. La 3 sí. Y la 4 también. 2, 3, 4. La D. La D. 6. Durante el gobierno de Sánchez Cerro llegó al Perú la misión económica. Ah, esa sí la sabes. ¿Qué misión económica llegó? Kemerer, Klein, Grace, Cumberland. Llegó la misión Kemerer. La misión Kemerer. ¿Sí o no? La A de abogado.
A las 7 te espero un poquito, pero tú tienes que resolver. Vamos, 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 vamos. Te espero un poquito a las 7. Vamos, vamos, resuelve. Resuelve las 7. Tú tienes que resolver. Vamos, vamos. Siete. A ver, dice Constitución del 33, ¿ah? Establece periodo presidencial en 5 años, no, en 6, falso. Permite reelección inmediata, no, prohíbe la reelección. Prohibía partido de organización internacional, sí. Reemplazó Constitución 1920, también. 345, la C. ¿Sí o no? 345, la C. Ya. Vamos la 8, la 8. Está fácil la 8. Vamos, vamos, la 8, la 8, la 8. El protocolo peruano colombiano se firmó durante el gobierno de Benavides, de Guía, Ayala Torre, Odría. Está fácil, profe. Benavides, P campeón, Benavides, la A de abogado y la 9. Ahora sí, te debo esperar un poquito para que tú resuelvas. La 9, te espero, te espero. Bien, entonces, en la 9 dice, ¿firmó el protocolo peruano colombiano? Sí, ¿verdad? ¿Se construyó carretera panamericana? También es verdad. ¿Se construyó hospital del empleado? No, del obrero. Hospital del empleado sí existe, lo construye Odría, pero es después. Banco de la Nación, me la hunde. Dos verdaderos y dos falsos. La D, doctor. La D, doctor. 10. Es una obra del segundo gobierno de Benavides. A. La reelección inmediata. B. Periodo presidencial 6 años. C. La ley de anaconaje. D. Seguro social obrero. ¿Qué dices tú? El seguro social del obrero. Correcto, muy bien. Y ahora, sí, la D, doctor. Vamos a las preguntas que pueden plantear los alumnos. Ya. Listo, por favor. Mientras usted se anima a hacer sus preguntas del tema o temas anteriores, ¿vale? Si quieres que te repita algo que no escuchaste bien o quieres que te amplíe la explicación, me escribes. Profe, ¿puedes repetir tal cosa? Lo repito. Profe, no entendí bien esto, te explico. ¿Ya? Profe, una pregunta sobre el tema. Correcto. Temas anteriores, también bienvenido, no hay problema. A ver, vamos a ver, mientras tanto, mientras te animas a escribir tu pregunta, yo voy a ver ¿por qué no? A los que han escrito, ¿no? Por ejemplo, acá Juan Jesús, mis saludos a Juan Jesús Alexander, también mis saludos a Miguel Ángel Chara, saludos a Milagros Azurza Trujillo, a Darma Ángeles Calderón, saludos a Víctor Fabricio, saludos a Rocío del Pilar Julca, a Alejandra Estefanía, a Febrero del Pilar Espinosa, a Nayek Adriana Loaiza, a Marjorie Dayana Flores, sí, ¿no? Seguimos, seguimos. Puede ir escribiendo su pregunta. Mientras yo voy, siempre es bueno saludar a Jayet Nicole, a Cielo Darlín Agüero, ya Dharma, Fabiola El Pilar, Marjorie, Milagros. Ya muy bien, Ayé,
Correcto. Rocío del Pilar, Alejandra Estefanía. Gracias a todos los que han mandado sus respuestas. Ahí está. En el chat lo puedo ver toditas sus respuestas. Muchas gracias. Mis saludos a todos en general. ¿Sí? A Miguel Ángel Shara, a Denis Blanca Bautista, Fabiola del Pilar Espinosa. Muy bien. Entonces, saludos a todos. Luis Anthony pregunta acerca de Lolo. Claro, Lolo Fernández, por supuesto, amigo. Lolo Fernández. Olimpiada de Berlín. Muy bien, vamos a contestar las preguntas de los estudiantes. Llegó el momento de contestar preguntas. Preguntas del tema o preguntas de temas anteriores, o si quieres que te repita algo que no entendiste bien o no escuchaste bien, con gusto. Ya, pero ya llegaremos a ese tema, Juan Jesús, no te preocupes, todo en su momento, ¿no? Todo en su momento. Ahorita hablemos del tema de la clase de ahora o clases anteriores, ¿ya? Por favor, todo en su momento. La misión Cumberland llegó en la época del oncenio, Dharma, en la época del oncenio. Y obviamente eran recomendaciones económicas. Pero no olvide que Leguía tuvo una apertura al capital de Estados Unidos, ¿no? Con Leguía nos volvimos dependientes. Entonces, la misión Cumberland de alguna forma vino a ayudarnos, a apoyarnos, pero de hecho, pues, era mantenerse dentro de la órbita capitalista. Lo de la página 11 es el primer gobierno de Belaúnde, pero todavía nos falta un poco para ese tema. Ya llegaremos ahí, no te preocupes. La misión Kemmerer. La misión Kemmerer llegó del gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? O digamos en el tercer militarismo, porque justo Sánchez Cerro estaba postulándose como candidato, ¿no? O sea, claro, en general la misión Kemmerer llega en el tercer militarismo. Pero tú sabes que Sánchez Cerro un tiempito le dio el poder a David Samanez Ocampo, porque su intención era ser candidato. Y así fue, pues, ¿no? Pero todo el mundo sabe que en realidad Sánchez Cerro fue candidato a la presidencia, un trámite que quería dar para, en todo caso, legitimarse, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, preguntas del tema o anteriores. Vamos, con mucho gusto. Pregunten, pregunten. Bueno, para ir complementando lo que había planteado Marjorie, la misión Kemmerer vino y planteó lo siguiente. Número 1, reformar el Banco Central de Reserva. Número 2, crear la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, por su curso de cívica, ustedes saben que el Banco Central de Reserva es quien regula o no. Regula la emisión monetaria, ¿verdad? Claro, pues. Banco Central de Reserva ocupa un papel fundamental, ¿no? Sí, gracias, Marjorie. Hayek Nicole hace una pregunta. ¿Sánchez Cerro prohibió los partidos de organización internacional? Sí. Justamente les estaba leyendo una información que contiene el artículo 53 de esa constitución. Pero no solo los prohíbe, sino que se aseguró de que los miembros de ese partido no puedan ocupar cargos políticos en el gobierno. O sea, si por ahí una priista quería tener un cargo como funcionario, como administrativo, no iba a poder, porque la ley se lo impedía. ¿Te das cuenta? Según la Constitución, no iba a poder ser candidato. ¿No le parece? Ah, muy astuto, Juan. Gracias, Juan Jesús. Efectivamente, si ponían esa ley de prohibir partidos internacionales, era evidente que el APRA no iba a poder ser candidato y por lo tanto el APRA no iba a llegar al poder. Pues. Es que Sánchez Cerro tenía en su conciencia lo de la masacre aprista en Trujillo.
Y como es lógico, Sánchez Cerro temía que el siguiente gobernante lo juzgue, pues. Si era aprista, Sánchez Cerro iba a estar en aprieto, ¿sí o no? Pues Sánchez Cerro quiso dar una ley asegurándose que el APRA no llegue al poder, ¿no? Bueno, cuando los apristas tomaron Trujillo, ¿no? El cuartel O'Donovan es un cuartel de ejército, ¿no? Entonces los apristas, ¿qué querían? Querían tener el control de eso para, de alguna forma, ¿no? Tener presión sobre el gobierno, ¿no? El gobierno tuvo que actuar usando la fuerza. O sea, ahí vemos que Sánchez Cerro sí les advirtió, pero lo que nadie imaginó es el final de la historia. Es decir, que Sánchez Cerro ordenaría que el ejército actúe con toda la fuerza. Ahí está el asunto. O sea, más de uno quedó pues petrificado, ¿no? Profe, pero ellos se habían sublevado. En todo caso, en la historia del APRA queda ese detalle, ¿no? Siempre ha quedado ese detalle de la rebelión aprista en Trujillo, cuando tomaron el cuartel O'Donovan, que era un cuartel de ejército, en la que les había comentado, participó el hermano de Víctor Raúl y también un señor que le decían Búfalo, ¿no? Manuel Barreto. Pero luego ya el ejército, ¿no? Ingresó a ese lugar y recuperó el control. Ah, Nayet, gracias Nayet. Sánchez Cerro, cuando inicia su rebelión o sublevación, fue en Arequipa. Nayet, es en Arequipa. Claro. Por eso cuando Sánchez Cerro llega a Lima, ¿ya? Y ya toma el poder, Sánchez Cerro le va a cambiar el nombre a la avenida Leguía, le pone Avenida Arequipa. Por eso esa avenida se llama Avenida Arequipa, pues. Porque Sánchez Cerro quería recordar o conmemorar, ¿no? Conmemorar su rebelión. ¿Ya? Muy bien, pregunten, pregunten. Preguntas de hoy o temas anteriores, con mucho gusto. Vamos, vamos. Algo que no les haya quedado claro, que quieran que les amplíe. ¿Qué dicen ustedes? A ver, si gustan, de temas anteriores también pueden preguntar. Listo, listo. Ya. Yo también voy a preguntar entonces, ¿ah? A ver, una pregunta para ti. Yo te pregunto, ¿ya? Si te animas a preguntar, a buena hora. Pero en todo caso, yo también te voy a preguntar, pues. Unas cuantas, pues, unas cuantas. ¿Está bien o no? Ya, por ejemplo, Juan Jesús, agradezco, pero Juan Jesús, escúchame. Antes le voy a contestar a la pregunta de Jair. Ya, Jair me planteó una preguntita. Jair dice, profe, ¿podría repetir sobre el conflicto con Colombia? Con mucho gusto. Cuando gobernaba Sánchez Cerro, cuando gobernaba Sánchez Cerro, eh, va a estallar, va a estallar un conflicto, va a estallar un conflicto con Colombia porque un grupo de peruanos o pobladores de Loreto ingresó a ese territorio, querían recuperar el trapecio amazónico, querían recuperar Leticia. Es que ese territorio lo había entregado Leguía, pero ese grupo de peruanos dijo, no, señores, ese es territorio del Perú, tenemos que recuperarlo. ¿Te das cuenta? Querían recuperarlo, sí o sí, que hay que recuperarlo, ¿no? Pero al final, ¿qué pasó? Al final, sabemos que las fuerzas de Colombia se enfrentan a las fuerzas de Perú en un combate más huepi. Se enfrentan. Pero en ese combate huepi no nos fue bien. Pero Sánchez Cerro convoca a la guarnición de Lima. Ahí está el detalle. Convoca a la guarnición de Lima. Y la guarnición de Lima se preparó para la guerra. Es ahí cuando Sánchez Cerro va a pasar revista a las tropas y en esas circunstancias lo asesinan. Y por lo tanto, al final no hubo la guerra en sí, no se desarrolló. Pero el conflicto, por supuesto que existió. Pero tanto Perú como Colombia
acordaron firmar un protocolo conocido como el Protocolo Peruano-Colombiano, y entonces ya no hubo guerra. Perú ratificó el Tratado Solomon-Lozano. Perú reconocía que el trapecio ahora les pertenecía a ellos. ¿Ya? Listo, Javier. Ya está ya. Ahora preguntas que planteo yo también. A ver, aunque alguien más está preguntando, creo. No, no hay un problema. Si quieren preguntar, pregunten. No hay problema. Ah, Milagros, te cuento. Sánchez Cerro cambió la constitución del 20, la elegía, por la del 33, si a eso te refieres. Pero Sánchez Cerro lo va a cambiar ya estando como presidente elegido. Porque cuando él recién entró, era una junta militar. Entonces, cuando hay un gobierno militar, digamos que no gobierna con constitución. Tú acuérdate que Sánchez Cerro compite el 31 con Víctor Raúl. Ya. Entonces, ya Sánchez Cerro estando en un gobierno, se supone elegido, el año 33 cambia la constitución. Y para que se haga constitución tiene que haber congreso necesariamente. ¿Te das cuenta? Por eso es que Sánchez Cerro cambió la constitución para ponerle cosas que obviamente eran favorables a él, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Cerro eliminó la reelección, cosa que Leguía había hecho, se había reelegido 2 veces todavía. Aumentó el periodo presidencial en 6 años. Le otorgó el voto femenino a las mujeres, pero para elecciones municipales. Pero puso algo que sí le interesaba mucho: prohibir los partidos de organización internacional. Astuto Sánchez Cerro, ¿no? ¿Está bien? Listo, amiga Milagros, muy amable. Ahora mi pregunta, profe, ya. Mi pregunta, agárrense bien, ¿ah? Pregunta. Durante los debates en la Sociedad Patriótica, debatían los monarquistas y los republicanos. Los monarquistas eran encabezados por Bernardo Monteagudo, ministro de San Martín, pero ¿quién lideraba a los republicanos? Uy, 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 en los debates de la Sociedad Patriótica. En los debates de la Sociedad Patriótica, ¿quién lideraba a los republicanos? A ver, a ver, a ver. Esperamos respuestas. Ya mandó una respuesta el amigo Juan Jesús, pero vamos a ver otras respuestas. A ver, ¿alguien más se anima? ¿Quién más se anima? A ver. Uy, uy, ya contestó Dharma. Dharma también ya contestó. Gracias, Dharma. Y la respuesta correcta es José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. ¿Qué le pareció? Ahí están contestado mis amigos, ya gracias. Ya, no se preocupe, amigo, acá estamos practicando todos. Somos amigos aquí, practicamos. Y la siguiente pregunta, no, esta pregunta sí, concéntrate. Ah, no, pero estamos siendo honrados, no estamos consultando libros, no está googleando usted, ¿ah? Ahorita lo que usted se acuerda, por favor, ¿ah? Por favor. Y la pregunta es, durante el gobierno de Ramón Castilla, se decidió devolver o indemnizar un pago de deuda interna a todos aquellos que habían colaborado en la guerra de independencia o se habían visto afectados por la guerra. ¿Cómo se llamó esa ley para devolverle a esas personas, para indemnizarles? ¿Cómo se llama esa ley? Vamos, vamos, vamos. Ramón Castilla. Ya tengo una respuesta, ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? Ya tengo una respuesta. Muchas gracias, Dharma. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Uy, uy, uy. Juan Jesús también. Listo, Juan Jesús. ¿Alguien más? Y se...
Ahí están mis tigres, aparecieron todos mis tigrillos. Muchas gracias, mis tigrillos. Presentes, ahí están, lo máximo, lo máximo. Ahí están mis tigrillos, se emociona sus respuestas. Presente Dayana, presente Cielo, presente Alejandra. Ahí están todos mis tigres. Rocío. Ya, muy bien. Milagros. La ley de consolidación, excelente. Muy bien, felicitaciones a todos, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a pedirles que den su examen diario, que practiquen con su examen diario.